Ya. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Compañeros y Camaradas, junto a los panelistas invitados regulares, Cristian y Rodrigo, y además la gran Dios. invitada de esta clase, mal dicha clase, bueno, sí, va a ser nuestra profesora hoy día, Francisca Bajardo. Ella es profesora de Matemática y Computación de la USACH, ex UTE, magíster en Didáctica de la Matemática, Universidad Católica del Paraíso. Tiene excelencia pedagógica, AEP 2014, experta 2. 18 años de profesora en liceos municipales, autora de textos escolares de ediciones SM entre 2008 y 2014. Tremendo currículum, además muy simpática, jefa de departamento de matemática en el Liceo Bicentenario Oriente de Rengo, y además una de las cosas que nos lleva a hablar en este programa es creadora o partícipe del equipo Matecraft, que mezcla Minecraft junto con las matemáticas. Saludos, Francisca. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias por Hola aceptar nuestra Francisca, invitación. bienvenida. Hola Francisca, Gracias. bienvenida. Gusto saludarte. Bienvenida y muchas gracias por participar con nosotros en este encuentro. Bueno, creo que lo primero que deberíamos hablar es acerca de la innovación. Así que, Cristian, le pasamos la pelotita para que hable de la innovación junto con Francisca en esta primera instancia. Después vamos nosotros con las consultas. Pero por supuesto, vamos a hablar todo el rato. Bueno, Adelante. sí, me pillaste de sorpresa, Julio, no sabía que iba a hablar al principio. Bueno, Está hablando media hora antes de empezar, esto. sí, estábamos hablando justo de esto, antes de comenzar a grabar, estábamos justo hablando un poco de la innovación y todo esto. El asunto es que nosotros en el área la que yo me desenvuelvo, que es organización de empresas, principalmente dividimos la innovación en distintas etapas. Esto es a través de la literatura, y nosotros personalmente los conceptos de innovación nosotros los aplicamos en el área de la gestión medioambiental empresarial. Que es donde yo me desenvuelvo. Entonces hay como dos grandes, lo que nosotros definimos lo que define la literatura a través de Sarah y George, y anterior Cohen, Levitt, Alefin, hablan como de dos bloques principalmente. Uno que está relacionado en definitiva, a grosso modo, con la adquisición de conocimiento y la asimilación, y otro aspecto que este es como la gestión de conocimiento potencial, que se llama, y el otro aspecto que se llama la gestión de innovación en términos realizada, ¿no? Que en definitiva es la explotación del conocimiento que anteriormente fue adquirido y la transformación. Esto para fines productivos está relacionado con poder llevar a cabo nuevos procesos tecnológicos, nuevos procesos disruptivos, poder conseguir ventajas competitivas, por ejemplo, en el área en el que yo me desenvuelvo. Entonces, por esa razón, anteriormente yo te preguntaba, oye, ¿lo generaste tú, por ejemplo? Que es una cuestión súper importante. Anteriormente, este es un proyecto que es una patente de otro sitio que la aplicaste, o el conocimiento lo fueron generando ustedes. Eso es una cuestión súper interesante, y claro, lo que me dijiste tú es que ustedes mismos fueron desarrollando el Pero proyecto, o déjala sea, que fueron... hable, Cristian, que hable, que se Sí, explaye. pero Si déjame la idea es terminar. que se luzca la Entonces invitada, eso no tiene... usted. Sí, sí, sí. Pero eso tiene, no, pero para yo, y eso tiene mucho valor, porque al final vosotros sois los que estáis generando conocimiento en definitiva, ¿no? Que al final habéis cogido y habéis podido generar conocimiento. Al final, bueno, me cortaste, iba para otro sitio, pero me Había que cortaste. Bueno, y cortarte, pues, eso, Cristian. Si la Ya, idea es, eso. tenemos una invitada, es que ella hable de su Sí, 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 trabajo. sí. déjala. Bueno, está bien. Pero, Yo pero, comprendo pero Y le dimos era, disculpas a que Cristian Francisca. quiere poner el contexto. Cristian quiere poner el era eso. contexto. Bueno, Sí, era en ese contexto el que me parece súper interesante la propuesta que desarrolla, y si nos puede explicar un poco más, pues estamos encantados eh, con escucharte, y no sé si algo de lo que te he mencionado tiene cabida en lo que tú has hecho también. Sí, efectivamente, bueno, al escuchar tu
pregunta, argumentación. Evidentemente podríamos separarlo entre aprendizaje de los profesores y el aprendizaje que queremos lograr en los estudiantes, ¿ya? Porque si bien es cierto, la innovación es algo que hoy día está en boca de varias personas, o es algo que se nos está pidiendo los profesores que tenemos que realizar en nuestros liceos, en nuestros colegios, no es fácil, ¿ya? Pero no del sentido de que los profesores no lo podamos hacer, sino que más bien de que nos atrevamos, ¿ya? Porque ya lo había comentado con otras personas un tiempo atrás, que muchas veces tenemos muchas cosas probadas que nos resultan, ¿se fijan? Yo no sé, pues puedo hacer una clase 10 años y veo que cada vez estoy teniendo resultados buenos con mis estudiantes, entonces, ¿qué es lo que empiezo a hacer? Es repetir esa conducta, y con los años me doy cuenta que los alumnos aprenden y tienen buenos resultados. Pero hoy día nosotros como equipo, Matecraft, o como equipo del Liceo Bicentenario Oriente, queremos otra cosa, o sea, queremos llegar más allá de que un estudiante solo tenga aprendizaje, sino que queremos que ese aprendizaje sea significativo. ¿Te fijas? Entonces, que no quede en una prueba, que no quede que el alumno aprobó y que después respondió un buen simple, sino que sea un aprendizaje para la vida. Entonces hoy día nosotros como equipo nos vemos enfrentados a una realidad distinta de la innovación, a que hay muchas dudas también, porque tú cuando empiezas a innovar, empiezas como de nuevo, empiezas a probar, tienes que aprender, tienes que tener la disposición a hacer eso. Entonces ahí vendría como ese conocimiento de parte de los profesores, cómo nosotros nos enfrentamos a esta innovación y qué es lo que buscamos. Si bien es cierto, los videojuegos hoy día están ahí, son parte de la rutina de nuestros estudiantes, pero nosotros somos mucho mayores, entonces no necesariamente lo estamos viendo. ¿Te fijas? Yo lo observo porque conozco a mis estudiantes y sé que lo hacen, pero a qué juegan o cómo nosotros se lo podemos insertar en la educación es algo nuevo. Y ahí es donde nos tenemos que como cavar un poquito y empezar a conocer, y algo que nosotros tenemos que tener en consideración también es cómo ver a nuestro equipo de trabajo y ver las distintas habilidades que ellos puedan tener y cómo eso lo podemos ir trabajando en equipo. ¿Te fijas? Entonces, yo te comentaba que había llegado un profesor súper joven, entonces yo sabía que tenía alto conocimiento de videojuegos. Disculpe que le Y ahí interrumpa, señorita empezamos Francisca. a investigar por cómo los videojuegos los podemos llevar nosotros al aula. Y ahí llegamos a esto. Perdona, Francisca, es Sí, que me me gustaría que gustaría te hacer unas explayaras consultas también. precisamente en esa génesis de todo lo que fue Matecraft. Que tú justo ibas para eso, perdona por interrumpirte innecesariamente. Ya. Bueno, entonces nosotros dijimos ya vamos a probar, enmarcados en la Semana de la Matemática, que nuestro liceo siempre, todos los años, hace un tiempo atrás, empezamos ya a tener una semana donde hacemos cosas distintas con respecto a la matemática, pero siempre buscando aprendizaje, y quisimos hacer un campeonato utilizando un videojuego que se llama Minecraft, ¿ya? ¿Por qué Minecraft? Porque en un principio llegamos desde la geometría. Minecraft trabaja con cubos, entonces sabíamos que podíamos hacer actividades relacionadas con volumen, con área, que los niños diseñaran diferentes cuerpos geométricos dentro de del videojuego. Pero después nosotros empezamos a conocerlo más, pues entonces entre más conocíamos el juego, más ideas se te ocurrían. Entonces ya escapamos de la geometría y nos damos cuenta que también podíamos aplicar números perfectamente en el juego. A todo esto, de forma paralela al conocimiento que los profesores íbamos teniendo en el videojuego, y haciendo una investigación con los estudiantes de que si lo usaban o no lo usaban, porque no tenía sentido usar un videojuego que para los alumnos no era conocido. Atractivo. Ese es un plus súper importante cuando tú generas una innovación, tiene que ser en base a los intereses de los estudiantes, porque si no es tiempo perdido.
y es harto tiempo, entonces tenemos que ahí asegurar esa variable motivacional, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Porque, mira, nosotros esto lo empezamos a trabajar en agosto, y lo aplicamos con los estudiantes en octubre. Fue un trabajo así súper arduo que tuvimos de programación, de generar las actividades, de hacer el enlace con los estudiantes. Por lo tanto, todo ese trabajo que es adicional a todas las clases que tú estás haciendo, tienes que buscar la mejor forma de no perderlo. ¿Te fijas? Entonces, es importante que sea del interés de los estudiantes. Y ahí nos damos cuenta que los estudiantes que más jugaban o los niños que más se inscribieron en el campeonato eran de 7º y 8º básico, ¿ya? Se inscribieron hasta 4º medio, pero la mayoría de los estudiantes estuvo inserto ahí. Por lo tanto dijimos, ya, vamos a generar, cuando se nos ocurrían ideas, enfoquémonos en esos cursos para iniciar, ¿ya? Entonces ya aparece una pregunta. ¿Sí? Sí, ahí cuando empiezan los estudiantes, estos niños de 11 y 12 años, ¿no? Son más o menos, ¿no? Los niños 11, 12. 12, 12, 13. Sí, a meterse en el juego y en el tema, mejoran su nivel académico, sus resultados también de forma paralela. Se nota un cambio en aquellos que, no sé, como algún grupo de control, por ejemplo, y en aquellos que jugaron y aquellos que no. ¿Hubo algo diferenciador entre los dos grupos, por ejemplo, o de alguna forma se pudo medir alguna mejora en el rendimiento a través de la utilización de la herramienta? Mira, nosotros en el 2021 solo hicimos el campeonato. La propuesta que viene para el aula y donde vamos a poder tener como un mayor control y vamos a poder observar de mejor manera si el aprendizaje se logró o no se logró, va a ser este año ya cuando lo apliquemos en el aula. Ya ahí tenemos nosotros, estamos organizando toda una unidad que se llama número entero en 7º básico, que toda la unidad va a estar trabajada con Matecraft. Entonces ahí nosotros, por ejemplo, yo creo que ya en septiembre nosotros vamos a poder decir, mira, ¿sabes qué? Esta es nuestra experiencia, esto se logró, esto no se logró. Y también estamos iniciando, estamos estudiando cómo escribir un artículo que nos permita ya desde marzo tener como todas las variables controladas para que después no se nos olviden cosas. Por ejemplo, no sé, oye, pero ¿por qué no observé esto? ¿Por qué no me fijé en este otro aspecto? Entonces lo que estamos haciendo hoy día es como empaparnos más de paradigmas de innovación, de personas que ya han probado con la innovación. Y principalmente, no sé si tú lo manejas, pero déjame nombrarte unas personas que no me quiero equivocar. Estamos leyendo sobre Linda Castañeda y Carlos Magro, que son personas que han escrito harto sobre la innovación en educación, ¿ya? Entonces, estamos ahí como empapándonos bien para poder hacer un buen trabajo desde el ámbito investigativo y también desde el ámbito educación, ya lo que nos compete a nosotros como profesores y poder lograr aprendizaje en nuestros estudiantes. Pero volviendo al tema de cómo se inicia Matecraft, porque Matecraft nace del campeonato, de ese campeonato que nosotros lo queríamos insertar en la Semana de las Matemáticas, y ahí nos dimos cuenta de varias cosas. Por ejemplo, no todos los alumnos podían jugar. ¿Por qué? Porque Minecraft hay que pagarlo, ¿ya? Por ejemplo, si tú lo quieres usar en los computadores, la versión que se usa en los computadores, tú puedes descargar algo pirata y lo vas a usar, pero no es la idea hoy día en educación. Claro. Y no es lo que nosotros tampoco queremos reflejar a nuestros estudiantes, ¿te fijas? Entonces, lo queremos usar en los celulares, porque con la pandemia, la mayoría de nuestros estudiantes tienen celular, ¿ya? De hecho, nosotros lo vimos, que los regalos navideños fueron en función de eso. Hoy día los niños tienen celular. Trabajo en un colegio vulnerable, pero los alumnos con la pandemia sí tienen celular.
Y el que no tenga, bueno, nosotros como liceo ya tenemos cubierto eso de poder entregarle un dispositivo para que se puedan conectar a las clases con este videojuego. Bueno, ahí yo te puedo decir que los estudiantes hicieron un clic, así como nosotros hicimos un clic como profesores, también lo hicieron los estudiantes. Primero, el cómo vamos a jugar en matemáticas, cómo vamos a aprender con un videojuego. ¿Te fijas? Entonces, muchos niños que se inscribieron para el campeonato, nosotros los entrevistábamos y les preguntábamos qué sentían, qué les parecía esta actividad. Y en un principio había como mucha interrogante de parte de ellos, pero ¿cómo, profe? ¿Cómo matemática con un videojuego? Me parece muy extraño. Entonces después algunos empezaron inclusive a sentir temor porque, pucha, voy a un campeonato de un videojuego, pero voy a tener que saber matemática. Entonces como que el alumno juega porque quiere ganar, o sea, el concepto de ganar tú no lo puedes olvidar en un videojuego, o sea, la adrenalina del videojuego te lo da el ganar, po. ¿Te fijas? Entonces, nosotros eso también lo tenemos que tener claro como profesores, de que el videojuego lo vamos a insertar en la educación, pero sin olvidar la esencia de un videojuego. ¿Te fijas? Entonces son hartas ahí las variables que nosotros tenemos que ir trabajando con ellos. Pasa el campeonato, los alumnos lo disfrutan, les gustó bastante en todos los niveles, porque pensábamos que como la mayoría se inscribió, eran niños de básica, pensamos que ellos lo iban a disfrutar de mejor forma que los de media, pero los de media también les gustó mucho. Y como sus observaciones que nos hacían después era de emoción. Ellos se emocionaban con la participación en ese campeonato. Profe, nunca voy a olvidar esta pregunta, profe, aquí lo pude ver de otra forma, pero nunca pensé que podía aplicar matemática aquí. Recuerdo que en alguna prueba apareció este contenido, pero ahora lo entendí. Son comentarios vagos, por decirlo así. Todo eso refleja un aprendizaje significativo, importantísimo. De observaciones que no hacían los alumnos, pero de una manera así simple, o sea, no guiada, ¿te fijas? Entonces, evidentemente, nosotros sentimos de que sí, de que les gustó, que aprendieron, de que ellos trabajaron solos, porque el campeonato era trabajar solo, era una competencia. Entonces, nos daba luces para que pudiéramos seguir usándolo. ¿Se fijan? Sí. Bueno, en todo ese trabajo que nosotros hicimos de preparar ese campeonato, se nos ocurrió aplicar una metodología para aprender a sumar números enteros, ¿ya? Y esa es la metodología que nosotros vamos a implementar este año, y la vamos a probar, y ahí vamos a ver si resulta, no resulta, qué logramos con los estudiantes, qué no logramos. ¿Y por qué participamos en el concurso de Elige Innovar? Era porque había un premio de 1 millón de pesos. Las personas que ganaban 3 equipos a nivel nacional que estuviesen relacionados con innovación digital. Y a nosotros con ese premio nos permitía comprar las licencias para los estudiantes de séptimo para que los puedan usar en sus celulares. Por eso decidimos participar y bueno, fue una buena experiencia porque aparte de que ganábamos el 1 millón de pesos, también nos capacitaron a nosotros, nos hicieron mentoría, nos ayudaron a mejorar el proyecto, y eso nos hace sentir mucho más seguros de cómo poder implementarlo este año. Bien. Parece que Rodrigo quiere hablar. Una pregunta, no sé si puedo intervenir. Sí, adelante. Una consulta, es como una reflexión más que una consulta en realidad. Porque vemos que obviamente en la educación el tema, digamos, de la interacción a través de plataformas remotas, por así decirlo, es una realidad que llegó para quedarse. Ahora bien, vemos que, voy a contextualizar en lo que es Chile, entre comillas. Todavía pienso que más allá del cambio de gobierno que va a venir, todavía no está muy claro, por así decirlo, cuál es la forma de modernizar
bueno, desde la estructura misma del Estado hasta la educación, que es fundamental. Todavía vemos conflictos, por supuesto, obviamente con el colegio de profesores, qué sé yo, y tanta cosa, pero lo esencial, a partir de tu experiencia, Francisca, ¿cuál sería lo importante pensando en que este tipo de instancias funcionan, y está claro que funcionan, como tú has planteado, y por otro lado, de alguna forma hacer la realidad pensando en un sistema educativo que todavía, y en un sistema en general, no solamente educativo, un sistema, un modelo, un sistema, una forma de estructura que todavía está lejos de, por una parte, implementar como una forma total, por así decirlo, el tema de la educación a distancia, sin que esto sea una complicación. Todavía estamos discutiendo si, por ejemplo, estoy pensando en este año, los alumnos vuelven a clase, está bien, está la pandemia, está bien, pero, pero de alguna forma esto llegó para quedarse. Y yo creo que, por eso te lo pregunto, tú, de tu expertise, si de alguna forma esto es un tema que tiene que, de alguna forma, a trabajarse y además asentarse como una dinámica dentro de la educación en el Estado y en el país. Mira, nosotros trabajamos de manera 100% online 1 año y medio en nuestro liceo. Y de manera híbrida 1 semestre, ya desde agosto hasta diciembre. Yo me di cuenta, bueno, en un principio nos habíamos enfrentado a muchas cosas como profesores, porque como lo hago, no sé, en matemática, por ejemplo, no sabíamos cómo escribir, cómo hacerlo, porque si un alumno me hace una pregunta en matemática es como difícil solo hablar, sino que tengo que mostrar, resolver, calcular. Entonces, mira, empezamos poniendo un celular de cámara y escribíamos en un cuaderno y eso se lo proyectábamos a los estudiantes y ellos veían la resolución de un algoritmo, por ejemplo. Pero después, bueno, ahí fuimos invirtiendo un poquito más, por ejemplo, ahora tenemos tablets donde podemos escribir y hacer una clase más dinámica, más atractiva. Pero ¿sabes qué? También nos dimos cuenta que hacer la misma clase que hacíamos en la sala no sirve. Sí, Porque en la sala nosotros tenemos un mayor control. Nosotros en la sala sabemos quién está poniendo atención, sabemos el alumno que no está haciendo nada, el que sí hace, el que pregunta, el que no pregunta. ¿Te fijas? Entonces, hoy día no tenemos eso porque el niño apaga la cámara, apaga el micrófono, pero está presente, pero tú no sabes que si está realmente en la clase o está durmiendo o está haciendo otra cosa. Pijama. De eso nosotros no lo sabemos. Por lo tanto, si nosotros queremos ya prende la cámara, hacerlo desde la manera así como militar, por decirlo de alguna forma, o dictatorial, de que no prende la cámara, que tú tienes que estar con el uniforme, creo que tampoco vamos a lograr mucho porque el sistema es muy, muy distinto hoy día. Entonces, los alumnos son muy distintos hoy día. Nos hemos dado cuenta que lo que tenemos que buscar es que son otras cosas, pues motivarlos, que ellos se sientan protagonistas del aprendizaje, no que el profe haga todo, ¿se fijan? Porque mejor me graba la clase y yo la veo cuando quiero. Entonces, acá lo que tenemos que hacer nosotros, y algo que hemos conversado bastante, es que son ellos los que tienen que hacer. ¿Te fijas? Entonces, hoy día, evidentemente, que la clase online no puede ser en bajo de los mismos parámetros que hacemos en la clase presencial. Y evidentemente, yo no te digo que todas las clases las vamos a hacer con videojuegos, no apunta así ya mi comentario, Claro, sino claro, que ahí está el desafío para los profesores hoy día. Po. Hoy día nosotros nos vamos a enfrentar a esta realidad totalmente distinta, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es lo que vamos aprendiendo día a día y es lo que se nos va ocurriendo y vamos probando. Y por ahí también está la innovación de todo lo que estamos haciendo en estos días, porque evidentemente hay muchas cosas que resultan, pero hay otras que no resultan. ¿Te fijas? Entonces, claro. Ahora teniendo bien, siempre... si la cosa, bueno, está bien, hay una mezcla obviamente del tema tecnológico que es muy importante, cómo lograr cautivar a los estudiantes, que también es un desafío obviamente para los docentes, que tú lo sabes muy bien, pero por otra parte, cómo hacer que obviamente, por así decirlo, la educación sea percibida como algo que
para los estudiantes sea atractivo y que sea fundamental, porque en definitiva, bueno, yo creo que nosotros, todos los que estamos más o menos en la etapa que los que estamos conversando acá, siempre estudiar en nuestros años era una lata, o no sé, pues el profe no te motivaba, qué sé yo. Y yo creo que había un tema ahí de base, fundamental, porque, claro, porque estaba muy estructurado, curricular, qué sé yo, estoy pensando, lo que yo recuerdo de los años 90, fundamentalmente. Y hoy parece que el desafío de la educación va justamente para allá, para el tema de entusiasmar, acomodarse obviamente a las nuevas condiciones, y por Si otro este lado el ejemplo de esta tema unidad de... no te convence que la cosa va para allá, no sé qué te va a convencer, Rodrigo. ¿Cómo? Mm. Si ¿Cómo él? este tremendo avance que está haciendo Francisco con su equipo no te convence de No, que la si me educación está convence, a yendo mí me para convence, allá, a mí me convence fundamentalmente y totalmente. Pero yo creo que hay un tema que yo pienso que debería, a lo mejor, ese ejemplo como Francisca está haciendo, realizando, a lo mejor si lo traspasáramos a una educación o una forma, o al sistema, por así decirlo, de educación, tal vez sería distinto, porque estamos viendo que hay una, pucha, no sé, es la percepción que yo tengo, no sé, pues los adolescentes hoy día ya están muy, asimilan mucho las plataformas, el teléfono, pero la educación todavía como que no se involucra con ese formato. Yo pienso que de alguna forma ahí la educación tiene un tema, la educación a nivel como estructura, como sistema, desde el Estado y por cierto también a nivel privado. Francisca ahí puede tener muchos argumentos más sólidos que nosotros. Bueno, hoy día, si nos vamos al Mineduc, es el paradigma que nos están invitando a conocer, el paradigma de la innovación, de las emociones. Hoy día un profesor no puede hacer su clase sin saber lo que están sintiendo sus alumnos. No me refiero a que nos involucremos en la vida personal de los estudiantes, sino que más bien los conozcamos, eh, sepamos cuáles son sus emociones, qué les gusta, qué no les gusta, o cuáles son sus intereses, ¿se fijan? Entonces, en sí, si lo vemos como la estructura desde el Mineduc, hacia allá nos está invitando. Hoy día hay un marco para la buena enseñanza muy distinto al que se generó hace unos años atrás, donde le exige mucho más al docente. Quizá eso también hoy día nos cuesta un poco más, porque yo como docente tengo que tener, no me basta con tener una herramienta que es solamente conocimiento de mi asignatura. O sea, hoy día no me sirve que yo solamente sepa matemática, sino que tengo que saber de la didáctica de la matemática, tengo que saber sobre psicología en educación, tengo que saber estrategias motivacionales, tengo que conocer qué significa un paradigma de innovación. Entonces, es mucho más lo que yo como docente debo manejar para poder enfrentar la educación de hoy en día. Así como dices tú, Rodrigo, sí, es súper complicado que, por ejemplo, suena bonito que nosotros estemos trabajando en este proyecto, pero no nos podemos olvidar que hay estudiantes que no quieren estudiar, estudiantes que están desmotivados. Entonces, tiene que ser un equipo a nivel colegio. Los profesores no podemos trabajar solo esto. Por ejemplo, Julio me decía que bonito que escribas equipo Matecraft, porque somos equipos. O sea, si un profesor hoy día quiere implementar innovación solo, es algo aislado que puede que sea muy bonito, pero nos sirve mucho que solo sea para algunos. Entonces, Claro. hoy día trabajamos en Francisca, comunidad, hoy día es muy distinta la educación a la que quizás estamos pensando cuando nosotros estudiábamos, donde los profesores eran islas. Tú trabajabas este año con un profesor, al otro año trabajabas con otro y era totalmente una visión distinta. Entonces, eso Sí, creo que hoy día el sistema claro. No es cierto, siente, te hace y saber aparte que como está tú obsoleto. dices, nosotros, bueno, Julio, como anécdota, Cristian, Julio y yo fuimos compañeros de colegio, los tres, hace ya 20 años, 21, por no es ahí. necesario sacar 22, la por ahí. cuenta. Bueno, da lo mismo. Pero la cosa es que, claro, efectivamente, si bien tuvimos profes que eran bien entretenidos, pero también tuvimos de los otros. No voy a nombrarlos, por supuesto, pero No, nómbrate algún, tírate un nombre. no, no para qué. Pero sí, pues, Innecesario, innecesario, innecesario. ¿Para qué?
No, pero nos Ya. tocó vivir esa, como, yo creo que estábamos como justo en la mitad de ese cambio, entre comillas, de la educación heredada, entre comillas, de la dictadura de los años 80, 90, por Rodrigo, ahí estamos agarramos. súper alejados de lo que pasó hoy en día. Mira lo que está pasando. Ya. Claro, Pero y ahora, mira lo que están y ahora haciendo estamos, y acá. ahora Hay otra estamos, innovación. claro, Te lo digo también como docente. claro, Yo también entonces estudié, nosotros también soy agarramos profesor. justamente esa época y ahora, bueno, tú ves que la tendencia es completamente distinta. Yo creo que hay por ahí comparto, obviamente. Una, Eh, ¿puedo Espera hacer un una poco, Cristian, pregunta? que no he podido preguntar yo todavía, Cristian. no, Dale, dale. pueden ustedes, Y yo ya quería hacer cachamos un que ya, comentario ya para notamos que recordar. tus preguntas duran media hora, Cristian. No, Ahora, no, esta es cortita, esta es cortita. ya. Mira, primero, más que nada quiero volver a la idea de juego, porque el juego implica muchas cosas que más o menos me interesa que desarrollemos. Por ejemplo, la repetición para que algo se logre y también la seriedad con que los niños se toman el juego. No es fácil. Los niños que se saltan las reglas de los juegos generalmente son descartados, quedan como parias, ya sea cualquier juego cuando son niños. Y en la adultez también, no hay nada peor que jugar con un tramposo. De hecho, el tramposo queda marcado y no se quiere jugar con él. Así que es un punto también importantísimo del que se trata. Y lo otro también, que muchas veces las buenas ideas uno no dimensiona todo lo potente que acarrea o que lo va haciendo. Porque antes de entrar al programa, tú me hablabas de que los mismos niños grabaron cápsulas de cómo era la resolución de programa, o sea que entre ellos se ayudaban, se hacía trampa y también había, bueno, trampa entre comillas, ya había una cooperatividad entre ellos, lo que es muy bueno, me parece que el sistema educacional a veces deja de lado eso, la cooperatividad entre estudiantes, lo basa más que en las competencias entre el uno y el otro, quién tiene mejor nota, quién no, y que es algo que del paradigma que todavía no se ha podido romper y que me gustaría que saliera un poco más allá. De hecho, incluso hasta en los colegios hay competencias entre sí, entre quién tiene mejor Simpson, quién tiene mejor PSU y todo eso. ¿Y quién tiene nueva? Bueno, ahora va a venir la nueva prueba de selección universitaria, que vamos a ver cómo va a ser, que todavía está más o menos en la sombra. Pero en matemática ya vamos a ver una idea y también sería bueno que profundice eso. Hay Eh, cambios, ¿no? Va a haber un cambio. Bueno, y felicitaciones, Francisca, nuevamente por el equipo. Y la pregunta era inicialmente acerca de que me profundice un poco en las cápsulas que hacían los estudiantes y también todo lo que acarrea la idea de juego en ellos, lo que tú has notado. Y también cómo lo disfrutan. Es que eso es lo que yo les comentaba antes, que, por ejemplo, nosotros efectivamente lo que queremos hacer aquí es nuestra clase y llevarla al juego, ¿cierto? Eso es lo que buscamos con profesores, o sea, dentro de todo este paradigma de innovar, también queremos hacer cosas que nos hagan sentir seguros. Entonces, las actividades están siendo generadas en progresión de dificultad, ya habilidades más simples en un inicio para que lleguen a las habilidades mayores en las competencias finales o en las etapas finales del juego. Entonces, eso también da confianza a un estudiante, pues empezar desde lo simple, es decir, las primeras etapas, nosotros pretendemos de que la mayoría de los estudiantes sí las pueda lograr, ¿ya? Lo otro que es lo mismo que nosotros vamos aplicando en el aula. Ahora, las cápsulas están hechas para eso, porque si un alumno no logra pasar la etapa 1, entonces tiene varias opciones. Ir a la cápsula, ya, ir a la cápsula que le va a permitir mostrar un ejemplo similar y que él después lo pueda aplicar ahí en su etapa que va en el momento. También tenemos alumnos monitores que van a trabajar en horario extra aula, que son estudiantes que manejan el juego, que manejan la actividad matemática y puedan responder dudas a sus compañeros, son pares de ellos, entonces efectivamente hay una mayor confianza, un vocabulario más común entre ellos que les va a permitir seguir avanzando. Ahora, evidentemente, como nosotros vamos a estar en un periodo también de prueba, puede que existan alumnos que no avancen en la etapa, no lo sabemos. Entonces ahí evidentemente ustedes saben que la educación es dinámica, entonces podemos ir cambiando de situaciones. Nosotros los profesores vamos a estar ahí en la clase, si es clase virtual o clase presencial, vamos a estar ahí. Entonces también vamos a poder responder dudas de esos estudiantes, sin olvidar que tenemos estudiantes con necesidad educativa
diferente o especial en este caso, y que también tenemos que estar trabajando con ello. El juego busca también que el estudiante vaya a su ritmo. Por eso es que no vamos a ser tan rigurosos de que lo termine en la clase. ¿Se fijan? Mira, por la experiencia nosotros sabemos que la mayoría lo va a lograr en la clase, ¿ya? Porque es la experiencia que tenemos de nuestro liceo, ¿ya? Esto no es tan distinto en términos de conocimiento, ¿ya? No es tan distinto a lo que hacemos en lo cotidiano con una guía, con el texto, ¿se fijan? Sí es muy distinto en la forma en la cual se los vamos a presentar. Eso es lo totalmente distinto. Y también en que el estudiante tiene una visión muy diferente de la que tenía años anteriores con respecto a su trabajo. Porque hoy día es él. Perdón, Francisca, una pregunta que se me vino recién a la mente relacionada con esto. ¿La evaluación de dicha unidad va a ser en el juego también o todo es algo que todavía no tienen previsto cómo lo van a hacer? Mira, nosotros somos el Liceo Bicentenario, ¿ya? Entonces, nosotros estamos obligados a dar pruebas escritas, normales, pruebas de selección múltiple. Entonces, nosotros vamos a hacer la evaluación en el juego y además vamos a hacer evaluaciones tradicionales, por decirlo de alguna forma, ¿ya? De hecho, para que el estudiante no sienta que en algún momento vamos a salir del juego y que va a ser así como muy engorroso, hemos diseñado unas cartillas donde el estudiante va a ir anotando etapas y que también eso le va a permitir evaluarse. Pasé la etapa 1, pasé la etapa 2, una programación de etapas. Entonces ellos van a como una mini pauta donde ellos vayan a ir tiqueando cuáles son las etapas que pasan, la retroalimentación que nosotros también tengamos como profesores, cuántos alumnos llegaron a la etapa 7, por ejemplo, hoy día en la clase, cuántos no lo logran, cuántos lo logran. Porque todo esto, para que nosotros lo podamos evaluar y para que el alumno no se olvide que es un juego, evidentemente que tiene que ir pasando etapas que le vayan diciendo eres exitoso o no eres exitoso, y en la medida de que no sea exitoso tiene herramientas que le permitan llegar al éxito. O sea, nosotros queremos que ellos en un 100% se sientan exitosos. Puede que uno se demore más que otro, pero eso es normal en un juego. Cristian, ¿querías preguntar algo? Sí, pero está un poco más relacionado con lo que estaba hablando anteriormente. Estabas un poco tú mencionando como las condiciones necesarias para poder desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Rodrigo también anteriormente habló algo del nuevo gobierno y todo esto. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿con qué ojos ves tú el nombramiento de un profesor como ministro de Educación, que me imagino que anteriormente no había, o hace mucho tiempo que no había un profesor, como ministro de Educación? No sé si eso, las condiciones necesarias, ¿piensas tú que esto puede tener algún tipo de influencia dentro de, llevas mucho tiempo también en la educación, y no sé si en los gobiernos tú has visto la mano, ¿cierto?, de un gobierno determinado en los temas de educación en el aula, por ejemplo? ¿Qué repercusión podría tener eso y ha tenido anteriormente, según tu apreciación? Mira, voy a dar un ejemplo que se ha dado en esta entrevista. Por ejemplo, Cristian, Rodrigo no son profesores, Julio sí lo es. Entonces, las preguntas que ustedes han hecho van en un ámbito generalizado, como de una persona que está viendo una visión general de la educación, pero inserta en su realidad, ¿cierto?, de la visión que ustedes tienen cuando fueron estudiantes, o la visión que ustedes tienen quizás con su familia. Pero la visión que tiene Julio es como un poco más profunda, en el sentido de que él quiere ir al detalle, quiere ver las emociones con estudiantes, quiere ver como cosas específicas que quizás él en algún momento vivió o quiere que yo le comente, porque como profesores son súper importantes, pero para personas que no son profesores no lo son. ¿Se fijan? Entonces,
si ya tenemos un ministro de Educación que es profesor, que trabajó en el aula, que fue director, que fue jefe de UTP, tiene una visión mucho más específica con respecto a la educación. No quiero decir con esto, Rodrigo y Cristian, que ustedes no pueden opinar o no puedan preguntar de educación, no va hacia allá mi comentario, sino que mi comentario va a que tiene una experiencia que lo hace tener una visión distinta. ¿Te fijas? Entonces, una visión más específica, una visión mucho más profunda con respecto a la educación. Que conversar con un ministro que sabe lo que se vive en un colegio, que sabe, por ejemplo, que lo que están viviendo los profesores, lo que están viviendo los estudiantes, hace que tenga una mirada mucho más amplia y que sean mucho más las variables que quiera controlar y que no sean solamente económicas. ¿Te fijas? Entonces, Sí. evidentemente O sea, que de hay la más gestión. hay más Quiero meter igual un poco esperanza. la cola, Francisca, disculpa Cristian, Francisca, pero claro, como se hablaba obviamente del tema de estos gobiernos de los últimos 30 años, donde la mayoría han sido, bueno, profesionales ligados al tema macroeconómico, y no quiero despreciar a Cristian, que es ingeniero comercial, Dale nomás, no importa. pero sí es importante decir que incluso en el ámbito de la educación en Chile, claro, la tecnocracia también se ha impuesto como una forma. Y hoy, claro, la respuesta, entre comillas, del gobierno, o al menos desde la posibilidad de contar con un nuevo ministro que conozca desde adentro. ¿Tú crees, Francisca, de tu experiencia, que obviamente el tema de la tecnocracia, entre comillas, entendiéndola desde el aspecto de la educación, internamente, y obviamente el tema y en su relación con lo lógico, que son los estudiantes, que son las familias, también le ha hecho mucho daño al tema de la formación educativa, porque hoy día es evidente que Chile tenía un desmedro importante en las últimas décadas, por lo menos. Es que, vuelvo como a la respuesta anterior, hay muchas variables que no están siendo hoy día trabajadas. Por ejemplo, esto mismo que hoy día estamos hablando de innovación. ¿Se llega a todos los colegios con capacitaciones sobre innovación? Por ejemplo, yo me haría esa pregunta. Hoy día todos los profesores tienen la posibilidad de conocer lo que es la innovación en educación. ¿Tienen el tiempo para trabajar en equipo con sus colegas? ¿Tienen las herramientas para poder hacerlo? ¿Está la motivación? Mira, muchas veces se dice que los profesores no quieren o no, o les gusta hacer siempre lo mismo o trabajan al mínimo. Bueno, en todo ámbito se Es de pueden todo. encontrar esas personas, ¿se fijan? Pero no creo Sí. que sea la mayoría. No creo que sea la mayoría. Hoy día, por ejemplo, llegamos a todos los profesores. Por ejemplo, una pregunta que me hicieron el otro día de una entidad X es, ¿tú crees que estamos haciendo, por ejemplo, estamos llegando a varios profesores con nuestra información? Y yo me pregunto, ¿todos los profesores usan Facebook o Instagram? Que es donde ahí estamos viendo la mayor información que hoy día llega a los profesores. No, pues, todos no lo usan. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuál será el canal más adecuado para que llegue la información a todos los docentes? ¿Se fijan? Entonces, hoy día las redes nos hacen de que, por ejemplo, le pueda llegar a toda la escuela la misma información. Ahora, a la persona que le llega en la escuela, ¿es la adecuada para que le haga la bajada a todos sus docentes? Hay tantas preguntas que quisiéramos responder, ¿te fijas? Entonces, evidentemente, son variables que tenemos que atacar, variables que a lo mejor no están consideradas en un CINCE, no están consideradas en la PDT, en la prueba de selección universitaria que va a venir ahora, no lo sé. ¿Te fijas? Son preguntas que yo me hago desde los profesores
¿Y por qué te la hago hoy día? Quizás una mirada que yo tampoco tenía antes, pero hoy día, como nos vemos insertos en esto de que hubo un concurso donde estaba apareciendo en las redes sociales, donde muchos, por ejemplo, Julio me ve en las redes sociales, por eso que hoy día me invita a esta entrevista, y así muchos colegas, pero Fran, ¿cómo lo hicieron? ¿Por qué están en esto? ¿Te fijas? O sea, tú ves desconocimiento también de los profesores, po. Entonces ahí está mi pregunta que hoy día me hago. ¿Por qué a todos los profesores no les está llegando la misma información? Si nosotros Oye, queremos trabajar una política de Estado, de lo Muy primero verdad. que tengo que asegurar es que todos y todas la conozcan, po. Claro que hay una, como entre comillas, una democratización de todo el tema. Claro, y obviamente a lo mejor ahí, y un tema que a lo mejor vamos a cruzar ahí con Julio y con Cristian, el tema de la nueva constitución, que es clave. sí, por supuesto. Mira, quería profundizar un poco más en lo que está diciendo Francisca, que, bueno, me siento bastante maravillado de haberte invitado, Pancha, a esto, que ha sido muy buena la conversación, pero también creo que hemos dejado de lado un tema que han sido los riesgos psicosociales a los que se vieron expuestos tanto profesores como estudiantes en lo que fue durante la pandemia, y que el ministro Figueroa, en vez de encauzar a solucionar esos problemas, solucionar esos conflictos, tanto de conectividad, que era la base, que tampoco se solucionaron cabalmente, también tenía que ver con que en ningún momento él se refirió a lo que significaba estar en tu casa, con tus hijos, los que tenían hijos, y además todas las responsabilidades hogareñas que eso implica. Porque por más que una persona esté en su casa, eso no significa que pueda estar pendiente de la casa, o que si está en el trabajo, cuando esté en el trabajo, que esas horas sean dedicadas netamente al trabajo. Hay muchos problemas que son con los profesores que tienen que ver con la doble presencia, incluso antes de la pandemia, que cuando están en el trabajo están pensando en cosas de la casa, y cuando están en la casa están pensando temas del trabajo. Hay mucho trabajo que se lleva para la casa del profesor, lo cual me lleva a pensar en dos puntos. Uno, ¿es tan correcta la cantidad de horas que tiene el profesor de planificación? Y dos, bueno, esto yo creo que no, el ministro Figueroa se dio el tiempo para pensar en qué significaba el profesor que estaba en su casa para poder hacer las clases. ¿Qué significaba eso? Dejar de atender a su familia. ¿Quién se hacía cargo de las labores hogareñas? Sí, eso siempre es un problema. Y eso golpea mucho más a las mujeres que a los hombres por el machismo de nuestra sociedad. Y no solamente están los hijos, sino que también está el cuidado del adulto mayor, que hoy en día es uno de los grandes temas que tenemos como sociedad y que va a ir aumentando. Porque la tasa de mortalidad, la edad de muerte está avanzando mucho y no llegan necesariamente a las mejores condiciones, sino que hay varios años en que la persona está agonizando, postrada y que necesita ayuda, y que son temas que se necesita solución, y ojalá que vengan. Y la nueva constitución, no sé si va a estar tomar esos temas, pero por lo menos nos va a dar el marco para poder pensarlos. Francisca, creo que te planteé como 4 preguntas por lo menos. Perdón por lo desordenado. Mira, voy a mencionar algo que mi esposa siempre ha dicho. Para darse cuenta del trabajo que se lleva un profesor a la casa, hay que vivir con uno. Siempre he dicho eso. Porque nosotros estamos trabajando mucho en la casa, hasta antes de la pandemia. Mira, antes de la pandemia nos llevábamos pruebas, teníamos que hacer material para trabajar con los estudiantes, porque efectivamente las horas que se están asignando para la planificación no son suficientes. ¿Ya? Dígatela con un número. ¿Cuánto tú crees que debe ser? ¿50-50? ¿60-40 a favor de la planificación? Yo creo que 50-50 sería lo ideal. Y pensando también que, por ejemplo, cuando miramos todos estos sistemas educativos mucho más avanzados que nosotros, los profesores trabajan muy poco en el aula. Por ejemplo, la gente que trabaja haciendo las políticas educativas trabaja muy poco en el aula. Entonces, evidentemente que tú para diseñar, para crear, debes tener un tiempo suficiente en tranquilidad para que te motive a hacerlo, porque si te ves un profesor agobiado, difícilmente va a querer Pongamos la innovar. cifra. Porque Hoy en día, me parece que es 70% en aula y 30% en planificación, ¿o estoy equivocado? 60-40, no me acuerdo. 65-35. Ya, eso es Es legalmente. decir, un profesor que tiene un horario completo de 44 horas tiene que hacer 38 horas aula.
y 6 de planificación. 44 horas, que son las 44 horas en total, la jornada completa de allí. Claro, de 44 cronológicas, tiene que hacer 38 horas de aula y estamos diciendo que trabaja todos los días, de lunes a viernes, de 8 de la mañana hasta 4:30 haciendo clase, sin parar. ¿Se fijan? A eso súmele que un profesor tiene jefatura, reuniones de apoderados, consejos de profesores, Que reuniones no de necesariamente siempre son los más útiles que hay. pero las tenemos y son los tiempos que hay para trabajar. Y de planificación, si es que tienes 2 horas cronológicas a la semana, esa es la planificación, donde tú tienes que diseñar el material, donde tienes que hacer estos proyectos de innovación, ¿se fijan? Entonces, es fácil darse cuenta que la mayoría de esta tarea, de este trabajo, lo hacemos en la casa. Y una cosa, los países desarrollados, tú estabas poniendo las cifras antes que te interrumpiera. ¿Era alrededor de 60-40%? ¿60% planificación, 40% de aula? ¿O cuánto era más o menos? No tengo muy claro, no te podría decir cuánto el porcentaje, pero por lo que he visto, evidentemente son mucho menos las horas que están en el aula los profesores. ¿Se fija? Y con mucho menos estudiantes. Sí, no es lo sí, mismo hacer una clase, y que nosotros lo vimos ahora, porque con la pandemia no podíamos tener más de 20 alumnos en el aula, y vimos que es muy distinto hacer una clase con 20 alumnos a una clase con 40. ¿Se fijan? Hoy día los estudiantes valoran mucho eso, valoraron mucho el volver al aula y que sean pocos. ¿Se dan cuenta? Porque evidentemente es mucho más personalizado la forma en que tú puedes llegar al estudiante a que si tiene el doble, que son 40 alumnos. De que si se dio cuenta el ministro no de lo que estaban viviendo, yo creo que no. Yo creo que, como te dije antes, hay que estar ahí, hay que saber qué pasa. Evidentemente mucha gente con esto de la pandemia ha tenido como muchas dificultades emocionales, no solamente los alumnos, sino que también los profesores, las familias se han visto muy afectadas por esto, y los profesores hemos tomado un rol súper importante en la pandemia con respecto al apoyo de las familias. Ya hoy día, por ejemplo, nosotros nos vimos enfrentados a una situación súper difícil, que fue que yo, por ejemplo, como profesora jefe, tenía 1 hora de atención de apoderado a la semana, que eso se llevó con la pandemia, eso se multiplicó por 10, ¿se fijan? Entonces, ya no era una citación al colegio del apoderado, sino que el apoderado me podía llamar en cualquier momento para comentarme alguna situación. ¿Se fijan? ¿Cómo se siente esa invasión? Nosotros fue difícil. Lo bueno es que yo tengo apoderados, los apoderados de mi curso fueron súper criteriosos. El grupo de WhatsApp lo usaron de una manera súper buena. Yo muchas veces les comenté mis horarios, cuándo los podía atender, pero yo a los apoderados los conozco desde que mis alumnos estaban en séptimo, y en la pandemia empezaron en segundo medio, entonces a la mayoría de los alumnos yo ya los conocía de años, pero no puedo decir lo mismo con colegas que están trabajando con alumnos nuevos, que los conocieron por teléfono a los apoderados. Es una situación súper complicada, ¿se fijan? Por ejemplo, nosotros como liceo hemos tenido 2 muertes de estudiantes durante la pandemia, que antes nunca lo habíamos visto. Y son cosas que remecen la institución, ¿se fijan? Por COVID. No por COVID, por otras situaciones X que ocurrieron y que fueron accidentales. Entonces, hoy día, efectivamente, mira, había momentos que a mí me afectaba mucho lo que estaba pasando. Yo soy una persona que es muy buena para reírme, se fijan que que puedo enfrentar bien las situaciones, pero llegan momentos en los cuales ya había más debilidad, había mayor cansancio. Entonces, evidentemente, había un momento que yo necesitaba desahogo. ¿Cómo yo me vuelvo a reafirmar? Lo bueno es que tengo una familia súper comprometida, un núcleo ahí muy, muy seguro para mí, que me ayudaron bastante, mis papás con los niños, ¿se fijan? Porque nosotros teníamos que seguir trabajando, po. Entonces, bueno, eso es lo que a mí me pasó, pero también pude ver que al lado mío habían personas que no podían enfrentar una clase online,
habían enfrentado muertes con sus familiares cercanos. Entonces, el hecho de tener COVID y seguir trabajando en algunos casos, entonces es difícil y efectivamente hay protocolos que no consideraron ninguna de esas situaciones que yo mencionaba ahora. Entonces, Bueno, muchas cosas fueron locales, como liceo muchas cosas se resolvieron, pero como algo local, ¿se fija? Pero aquí estamos hablando de la educación en general, ¿cierto? Como país, hay muchas cosas no resueltas y todavía no están resueltas. También, perdona Julio, también creo que hay una cuestión como súper también importante, que es eh, la conciliación, ¿no? Con la vida privada, la vida, y que me imagino que es la conciliación de la vida, que en Chile ¿trabajo al familia? menos no, perdón. ¿Un trabajo familia? Claro, sí, 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 efectivamente. Que en Chile no es un tema mucho más descuidado a mi entender que en los países en los cuales he vivido. Yo, no sé, he estado en Suecia, ahora en Irlanda, en España. eh, entonces creo que hay una brecha súper importante en ese sentido. 44 horas de trabajo son muchísimas horas, considerando la comunicación, por ejemplo, en la capital, 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, 44 horas, Oye, los ojo, niños. Cristian, y además estás considerando que 44 horas son las que le pagan a los docentes. Claro, por eso, y ella dice Imagínate todo el trabajo que se lleva a la casa. claro, y sin considerar Claro, el trabajo, sin considerar el trabajo que está en casa, eso, por ejemplo, yo veía, ¿cómo se llama? A Camila Vallejos con su hija como en el nombramiento, ¿no? Como una reivindicación, ¿no? Hablando en este sentido. Pero a mi entender, no lo considero positivo, o sea, la reivindicación la encuentro que está bien, pero considero que el tema hay otros aspectos también que son relevantes, que no solo, no, si trabajas 50 horas a la semana, 60 horas a la semana, no, creo que no vale con llevar a tu hijo al trabajo un día, ¿me entiendes o no? Sino tener, no sé, Isquia Asiche, por ejemplo, una persona que tiene una hija de 9 años. 9 meses, perdón, o 7 por ahí. Claro, está pensado para ella un plan especial, por ejemplo, de conciliación, para que trabaje hasta las 4 de la tarde, hasta las 2, o para que existan 400 días, ¿cierto? Bueno, en Suecia hay una cantidad enorme de días, por ejemplo, para poder conciliar. Creo que no, entonces eso, más allá de la educación, tiene que abarcan muchos temas, muchas políticas que están relacionadas con el trabajo, con el sistema económico, con la economía, cómo se resuelve este aspecto, ¿no? Y también, bueno, hablaba al respecto de lo que está de la educación en los jóvenes, los niños. Tengo una amiga que es psicóloga, también de un CEFAN, creo que se llama, ¿no? CEFAN, ¿puede ser o Centro de no? salud familiar. Entonces, vale. exacto. Que me mencionaba, claro, hablando un poco de la educación también y de la conciliación, que al final los niños están prácticamente solos por muchas largas horas y se crían al final solos, y los resultados tampoco, hablando de la conciliación, ¿cierto? Y los resultados educacionales tampoco son en muchos casos los mejores ni son alentadores por estas situaciones, ¿no? Pero en definitiva, pasa mucho tiempo solo. No sé si comparte a lo mejor esto, y creo que tanto como profesor y también los alumnos viven este quiebre, ¿no? Que puede existir entre estas dos cuestiones, ¿no? Entre el trabajo y la conciliación familiar. Cristian, ¿puedo meter un poco Sí, 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 claro. de la cola para preguntarle un poco a Francisca también? Porque Y voy a aprovechemos ser de apurar súper que ya resumido. llevamos una hora. No, para ser resumido, eh, entendiendo obviamente todo el contexto que planteó Cristian, obviamente se suma un poco una propuesta que ha sido manifestada en forma constante, que es el tema de las 40 horas, pero que es muy amplio, que no solamente incluye a los profesores, incluye obviamente todos los ámbitos del trabajo.
En ese sentido, Francisca, se lo quiero preguntar a ella. ¿Es posible de alguna forma realizar, o de qué forma esto es posible llevarlo a la práctica, a terreno? Porque es distinto cuando se plantea desde una posición, obviamente, o de una idea, pero cómo esto de alguna forma se hace institucional, ministerio, qué sé yo, la subsecretaría, los sindicatos, etcétera, etcétera. Por ahí va la consulta. ¿De bajar la cantidad de horas? Claro, exacto. Mira, yo tengo dos miradas, porque uno, por ejemplo, puede pensar lo siguiente. Voy a bajar 4 horas, porque quizá voy a hacer 1 hora antes todos los días. Nosotros siempre como profe decimos, mira, en la práctica no se nota, pero en el sueldo sí. Si tú bajas las 4 horas como profe, escucha que se nota en el sueldo, pero como en términos de tiempo tuyo no se nota mucho. Porque tú sabes que si salía a las 6, que ahora está saliendo a las 5, pero te lleváis más pega a la casa. O sea, es como eso, ¿te fijas? Entonces, es algo que uno también piensa. Ahora, evidentemente, los profesores tenemos harto que hacer. Se nos exige harto trabajo administrativo, que podríamos llamar que está como en el currículum oculto de lo que tienen que hacer los profesores, porque algunos pensarán que un profesor solamente revisa pruebas, porque es lo que ve el estudiante, ¿se fijan? Pero a eso hay que sumarle hartas tareas que nos dan a nosotros desde el ámbito administrativo, donde tú muchas veces pierdes el foco, porque pierdes el foco, por ejemplo, de hoy día de estar estudiando un nuevo paradigma, pierde el foco de hoy día querer hacer cosas nuevas, de probar con los estudiantes. Pucha, nosotros como país estamos al debe en investigación y acción en el aula, pero ¿por qué creen ustedes que no se hace? ¿Por qué creen hoy día que hay muy poca investigación directo desde un profesor? Porque hoy día la investigación, ¿qué está haciendo? En las universidades, donde muchas veces sesgado lo que se escribe. ¿Por qué? Porque no lo viven en el aula. Hoy día, para hacer una investigación, una cosa ya ir a aplicar algún test o alguna actividad en el aula, pero ustedes saben que el marco teórico puede salir de otro ámbito, el tipo de pregunta que se va a hacer en el aula lo está haciendo una persona que no conoce el aula, que se imagina una cosa, o que va a ir a estudiar algo que nosotros lo vemos todos los días. Por eso que hay algo, y de esperanza, quiero volver acá a lo del ministro de Educación, que sea profesor, porque hay muchas cosas que se dan por odio o que no se saben porque las personas que están a cargo de la educación no tienen idea de lo que pasa en el aula. ¿Se fijan? Es lo mismo que yo les podría decir muchas cosas. Si estoy 10 años fuera del aula, en 10 años cambia mucho el tema. Entonces, cambian los alumnos, cambian la forma. Hoy día con la pandemia también nosotros tuvimos un remesón así de mucho cambio. O sea, no creo yo que el 100% de los profesores, volviendo a la presencialidad de la manera como era antes de la pandemia, no creo que hagan su clase igual. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque nos hemos visto enfrentados a cosas muy diferentes. Ahora, con respecto a la familia, la pandemia nos abrió a otro concepto de la familia, porque en el colegio nosotros conocíamos al estudiante en el colegio nomás. ¿Se fijan? La familia, conocíamos a la familia, lo que nos quería contar o lo que nos quería mostrar en el colegio. Pero hoy día con la pandemia eso se abrió mi casa, se abrió la casa de las familias, ¿se fijan? Nosotros muchas veces, el ya estar mostrando donde yo estoy haciendo la clase en mi casa, ya tú te haces otra percepción. El entrevistar a un apoderado que esté en su casa, que ya está el papá, está el hijo, tú también lo conoces de otra forma. Entonces, así como hubo cosas negativas con la pandemia, también hubo cosas positivas, pero cosas positivas que hay que recogerlas y que si las queremos implementar y si queremos hacer cosas nuevas, evidentemente tienen que estar los recursos. Y con esto no me refiero solamente a un recurso de un computador o que los alumnos tengan acceso a internet,
sino que recursos de horas, recursos de profesionales que estén a cargo, porque un profesor no puede hacer todo, ¿se fijan? O sea, hay casos que tienen que ser derivados a psicólogos, asistentes sociales, a profesores especialistas en otras áreas, quizás que desarrollen habilidades psicomotoras, no sé. Nosotros, por eso te decía, el profesor que pretende ser el héroe y trabajar solo en esta realidad, creo que va a perder el tiempo. Tenemos que ser comunidad. Y ahí donde, y una de las, y eso es lo que quiero volver a tu pregunta, Julio, cuando hablabas de la colaboración, uno de los pilares de la innovación es la colaboración, porque no estamos solos, po. Hoy día el alumno tiene que saber que tiene un par, un compañero, un equipo de trabajo, y si eso lo llevamos al videojuego, piensen que la mayoría de los videojuegos que hoy día están jugando los estudiantes son de estrategias de equipos donde ya no están solos. Ellos están con equipos trabajando, se conectan por una plataforma que les permita hablar, juegan con niños que ni siquiera conocen, ¿se fijan? Entonces, hoy día eso es lo que está ocurriendo. Hoy día nosotros tenemos que trabajar de esa forma, pero eso que yo les comento, todos los profesores lo entienden, a todos los profesores les ha llegado esa información, todos creen en eso. Entonces, es importante que cuando generemos política educativa, consideremos que tienen que llegar a todos y de la mejor forma posible. No en un libro, ya todos se lo leen y listo, no. Tiene que llegar con ejemplos concretos. Mira, una de las cosas que siempre se reclama en educación o en las capacitaciones que tenemos los profesores es que queremos recetas. No, no queremos recetas. ¿Ya? ¿Se fijan? Porque todas las realidades son distintas, pero sí queremos ejemplos concretos de dónde resulta, y evidentemente tú puedes extrapolar a tus realidades, sobre todo cuando hay paradigmas que son nuevos. ¿Se fijan? Porque no es simple imaginarse algo que tú nunca has vivido. Pasa mucho eso con las pruebas estandarizadas, en las preguntas que se hacen, que tratan de evitarlo de cierta manera, especialmente lo que es SIMS y PSU. Bueno, Francisca, muchas gracias por tu participación. Rodrigo, Cristian, creo que este programa ya lo debiéramos cerrar, de hecho lo hubiéramos cerrado hace por lo menos unos 10, 15 minutos antes, pero se agradece todo lo que habló Francisca. Sí. Ahora me voy a Son arriesgar otros... y voy a decir que den unos 3 minutitos de cierre, parta Cristian, porque se va a consumir el tiro los 12 minutos de todo lo que serían en total. Soy hablador, Julio. Ya, dale, Cristian, parte tú y después el resto. No, nada, no tengo... Es que Ya, Rodrigo, entonces, vamos. Venga, mientras pienso que me tiraste muy a los leones. A ver si eso Rodrigo fue tiene la alguna idea para hacerlo. voy a echar entonces yo. Bueno, por una parte agradecer a Francisca, obviamente, porque nos está entregando, por lo menos a los que no somos docentes, si es cierto, todo de alguna forma, y eso hay que decirlo, que hay que reconocerlo. Todos los que hemos tenido la posibilidad de estudiar, tanto en la educación básica, media, profesional, ha sido gracias a un profesor. Eso es fundamental. Entonces, yo creo que uno siempre tiene que agradecer la posibilidad de aprender. Y los profesores son fundamentales, tanto Julio, Francisca y todos los que de alguna forma se dedican a esto. Y yo pienso que ahí está un poco la dinámica. Esto es una reflexión más que nada, no una pregunta. Reflexiones, nomás reflexiones. Claro, yo creo que es como de alguna forma se ha ido como deslegitimando el rol del profesor, de la enseñanza, de educar en nuestra sociedad. Yo creo que eso, si de alguna forma se hubiese potenciado esta dinámica hace 20 o 30 años atrás, por ejemplo, cuando terminó la dictadura de Pinochet, esta cosa hubiese sido planteada de otra forma, este país hubiese tal vez tenido otros ciudadanos, más partícipes. La educación cívica fue postergada, fue eliminada en muchos sentidos. Entonces yo creo que ahí tenemos un tema al debe como país. De alguna manera, los que hemos podido, los que estamos aquí conversando todos, somos privilegiados, que hemos podido estudiar, hemos podido desarrollarnos, hemos podido aprender. No todos los chilenos, ni todas las personas que están y viven en este país, que no necesariamente son chilenos, han tenido esa posibilidad. Entonces, yo creo que uno tiene que valorar
y respetar lo que hace, lo que hace Francisca, Julio en su momento, y de alguna forma yo creo que ese es el gran desafío, es como la pregunta que quiero dejar ahí planteada, o el desafío, cómo Chile, de los próximos 30 años o 40, se va a enfrentar a la educación, cómo lo va a abordar, cómo lo va a enfrentar, y lo importante que nos damos cuenta que es, porque un país que tiene poca educación, un país que no aborda eso con profundidad, termina siendo un país como, de alguna forma como este, que tuvo que enfrentarse a un estallido social, que tuvo que enfrentarse a un paradigma muy complejo. ¿Por qué? Porque era un país que ya donde todo estaba centralizado en el mercado, en el poder del más fuerte, y no, yo creo que ahí es un tema importante, yo creo que es un desafío que el Estado, el país, y todos en realidad, los empresarios, las personas, los chilenos en general vamos a tener que abordar. Así que lo dejo y esa es mi reflexión en realidad, y por eso yo agradezco también a Francisca que haya participado de esta conversación con compañeros y camaradas. Cristian, ¿alguna reflexión final? Sí, nada, sumarme también a las palabras de Rodrigo y el agradecimiento, Francisca, por poder participar con nosotros. Creo que nos abre, ¿cierto? Un espectro distinto que nosotros, al menos yo y Rodrigo, no conocemos. También es sumamente interesante poder ver perspectivas nuevas, distintas. Y sumándome un poco a lo que mencionaba Rodrigo, también estas brechas sociales que existen en Chile, un aspecto muy relevante, yo creo que si no un pilar fundamental para que todas estas brechas que tenemos como país, ¿cierto? Sean soslayadas, yo creo que es por intermedio de la educación, ¿no? Entonces creo que es sumamente importante la contribución de los profesores del mundo de la docencia, ¿cierto? En este sentido. Creo que es un pilar fundamental y esperamos, ¿cierto?, que estos nuevos bríos que, que se ven en Chile a través de estos cambios, ¿cierto?, tan significativos que están empezando a ocurrir, estas brechas, ¿cierto?, que aún siguen latentes en nuestro país, se puedan soplayar, ¿no? Y eso, muchas gracias por tu participación y nada, te agradecemos un montón de que nos hayas enseñado. Siempre a mí me encanta aprender, así que muchísimas gracias por todas tus ideas y por tu tiempo también, que el tiempo es valioso. Muchas gracias. ¿Algunas palabras al cierre, Francisca? Bueno, darle las gracias por que se interesen por esto, porque evidentemente es un tema que tenemos que conversar como sociedad, es un tema que tiene que ser importante para la familia. Ustedes saben que si la familia está bien, muchas cosas van a estar bien y eso incluye a la educación. Decirles que yo creo en la educación municipal, que creo que podemos sacar a nuestros alumnos adelante, pero también soy consciente de que nos falta bastante. Ya nos falta bastante por hacer y por lograr muchas cosas. Y además creo en que somos una comunidad y que es hacia allá donde tenemos que apuntar y que cada uno pueda entregar lo mejor y se van a hacer grandes cosas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo también quiero decir unas palabras al cierre. Bueno, lo primero es agradecer a Francisco, obviamente, por esta clase que nos dio gratuitamente, dicho sea de paso. Eh, Educación pública gratuita y de calidad fue en este caso, Francisca. Se agradece. Y también quiero remarcar algo que si bien estuvo en el fondo, es que toda educación es educación política. ¿De en qué manera? De que la educación es lo que te forma al ciudadano que tú quieres lograr. ¿Cómo va a ser ese ciudadano una vez que salga del colegio? ¿A dónde va a ir? ¿Cómo se va a adaptar? ¿O cómo va a intentar transformarla? Tuvimos nuestra generación con Cristian y probablemente con Francisca también, que es menor que nosotros. Ella también estuvo
en un momento en que la educación estaba designada solamente a alguien que se adaptara a la sociedad, alguien que funcionara así, una cajita. Hoy en día lo que se quiere romper esos paradigmas, precisamente lo que se está haciendo con Matecraft, es que sea volver a realzar lo comunitario, de que tú no estás solo, y que precisamente esa es una mentalidad que también sirve para las empresas contemporáneas, de que también están trabajando en equipo, ya no se trabaja uno solo. Es la idea de lo que se quiere formar, es la nueva psicología que se quiere implantar organizacionalmente o que se está logrando ya. Y también falta mucha educación emocional, que es algo que tiene que trabajarse más, no solo con los estudiantes, sino también con los docentes, para que los docentes también sepan reconocer sus emociones, sepan cómo trabajar con la frustración, sepan cómo trabajar con todo lo que corresponde para ellos. Y eso es importante, que el psicólogo del colegio, que generalmente se dedica solamente a atender a los estudiantes, también se dedique a atender a los profesores, que es algo que nos falta también como sociedad y que debiera ir para allá. Eso, muchas gracias por estar presente, por haber escuchado el programa. Francisca nuevamente, Cristian, Rodrigo. Eso, muchas gracias a todos los que nos escucharon, que tuvieron la paciencia de aguantarnos esta hora y 20 minutos, y Muy hasta la buenas próxima. noches. Hasta Buenas la noches. próxima. Buenas noches, Rodrigo. Sí. Chao. Chao, chao.